Buenas noches, tengan todos. Que Dios les bendiga más. Sé que ya han sido bendecidos en este hermoso tiempo de adoración al Señor. Amén. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de celebrar su presencia, de poder compartir juntos como una familia en un día especial como es este día. ¿Por qué? Porque este día es el que hizo el Señor. Para que usted se goce, para que usted se alegre, para que usted venga a ofrecer todo su corazón delante de la presencia del Dios Todopoderoso. A las personas que nos visitan por primera vez o segunda vez, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso de bienvenida? Queremos que usted se sienta cómodo, queremos que usted en esta noche disfrute de lo que Dios ha preparado para usted. Hay todo un equipo detrás que está trabajando durante la semana para que esto llegue a suceder, pero principalmente lo que hacemos es tratar de obedecer todo lo que Dios nos ha mandado. Las formas de una u otra manera son las que Dios nos ha dicho, bueno, háganlo de esta forma, piensen de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama demasiado a usted. Y si estás en esta noche en este lugar, quiero decirle, Dios te ama. Y Dios está muy interesado en este día para que tú seas bendecido. Así que me siento muy feliz de poder estar acá. Me siento muy dichoso, la verdad. Y solamente quisiera hacer una petición y es que podamos juntos pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo en esta noche seamos ministrados por el poder de su Espíritu y por la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Dios eterno, maravilloso. Es tu nombre en toda la tierra. Nos unimos, Señor, a miles y millones de personas que están en este momento levantando manos santas alrededor del mundo, declarando que Jesús es el Señor. Hoy pido que tú nos ministres, Señor, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Lo que yo no pueda decir con mis palabras, sea tu Espíritu hablando a cada corazón. Pido, Dios, que envíes ángeles ministradores a este auditorio, Señor, y alrededor de este lugar. Que mientras declare tu palabra, Señor, algo extraordinario suceda en la vida de alguien, Señor. Pido ángeles, oh Padre, guerreros que rodeen, Señor, nuestras familias, nuestras casas, Señor. Que mientras estemos, oh Padre Santo, aprendiendo de tu palabra, Señor, oh Padre Santo, ninguna arma del enemigo pueda tocar, Señor, ni nuestras vidas, ni nuestras familias, ni nuestras casas, nada, porque tú estás con nosotros. En el nombre más alto, en el nombre más grande, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar compartiendo el tema tiempos de cambio. Tiempos de cambio. ¿A qué le suena eso? ¿Es comprensible? ¿Sí? Para esto quisiera empezar que pudiéramos leer el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos, dice, no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. En la versión Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar y cambiarán su manera de vivir. ¿Ok? Les pregunto, ¿cuántos en esta noche han venido por una bendición de Dios? ¿Cuántos en esta noche han venido por una respuesta de Dios? ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios en esta noche? Ahora, ¿cuántos han venido diciendo, yo quiero cambiar? ¿Sí? Esta noche, este sábado, 27 de agosto, hoy tomo la decisión de cambiar. ¿Cuántos han venido con esa actitud? Bueno, ese es el tema que nos trae aquí en esta noche. Así que abróchese los cinturones, prepárese, abra su corazón, porque iniciamos ya. ¿Sí? Estamos viviendo en tiempos de muchos cambios, ¿sí? O solo en mi barrio.
Estamos viviendo, como diría aquel ministro de salud, nuevas normalidades. ¿Se recuerdan? Nuevas normalidades. Hoy se dice una cosa y al día de mañana cambia la situación, ¿verdad? Podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad, siempre el mundo ha sido cambiante. De hecho, Salomón en su sabiduría, él expresa, dice, bueno, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que hoy estamos empezando, ya lo habían empezado otros, ¿sí? Hace un tiempo atrás, por ejemplo, miraba modas de corte de cabello. Ya eso había pasado hace algunos años, cuando yo era niño. Imagínese usted. Por ejemplo, la moda de los pantalones, no sé cómo se llamó esa moda, de los pantalones ajustados. La gente decía, este es el último alarido de la moda. Bueno, mi papá usó pantalones tallados, imagínese usted, y tiene 70 años. Entonces, nada nuevo, pero sí todo está constantemente cambiando, ¿sí? Todo cambia, nuestros hijos cambian, las épocas cambian. Para decirlo en alguna palabra así media teológica, hay diferentes dispensaciones, ¿verdad? Las situaciones van cambiando, las temporadas van cambiando, ¿sí? ¿Ha estado usted en algún momento analizando lo que estamos viviendo hoy en día, que pensamos en algún momento que esto era una locura? Por ejemplo, el código QR, ¿sí? Recuerdo hace algunos años, tal vez en los 90, que empezó a salir el código de barras, que todo el mundo decía, este es el anticristo, ¿verdad? Después nos dimos cuenta, tiempo después, que esto le facilitaba la vida a los comerciantes, ¿verdad? Y a muchas personas. El Simpemóvil, por ejemplo, ¿verdad? Uy, me van a robar el dinero, quién sabe quién está detrás del teléfono, seguro está. Recuerdo un amigo, ya descansa en el Señor, hace algunos años falleció. Él, cuando empezó a salir el asunto de pagar y el asunto de las tarjetas y los cajeros electrónicos y todo esto, él decía, mi plata nadie me la roba. Y entonces el sistema más moderno que él conocía era una libreta de ahorros. Entonces usted llegaba al banco, algunos no conocen eso, ¿verdad? Llegaba al banco con una libretita como la donde nos daban apuntado en la pulpería. El cajero venía y lo actualizaba el monto, lo que usted sacaba, y ahí usted veía cuánto saldo le quedaba. Sí le quedaba, ¿verdad? Y este señor decía, a mí nadie me roba la plata, yo prefiero ir ante el cajero, ¿verdad? Pero güey, pasó y estamos viviendo tiempos donde en vez de resistirnos, deberíamos de pensar cómo nosotros en esta generación podemos actualizarnos y poder aprovechar todos esos cambios. Por ejemplo, el tema hoy en día de las reuniones por medio de la aplicación Zoom, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros, en vez de buscar lo malo de todo esto, pudiéramos ver que estamos en tiempos donde todo está siendo acomodado, todo está siendo modificado, que aquí lo único que nunca cambia es Dios? ¿Sí? Dios es el que nunca cambia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es eterno. Él le dijo a Moisés, cuando les des el recado a esas personas, ¿quién te mandó? Nada más diles, yo soy el que soy. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio, Él es el fin. Él estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, estuvo con Jacob, ¿cierto? Pero Él estuvo con Pedro, Él estuvo con Pablo, y Él está el día de hoy, en esta noche, en este lugar. ¿Puede darle un aplauso a la gloria de Dios? Aunque para ustedes esto parezca nuevo, ya Dios estuvo aquí. ¿Sí? Ya Él estuvo aquí. Y lo que está por venir, ya Él lo sabe. Amén. Ahora, ninguna de las situaciones, ni pandemias, terremotos, guerras, conocimientos de la ciencia,
descubrimientos de la NASA. Decía Lucas Levis en uno de sus libros, hablando acerca de liderazgo y la parte psicológica del ser humano, él decía, por más que el hombre ha estudiado y por más que la ciencia ha avanzado, nunca ha inventado nada. El hombre lo único que ha hecho es descubrir lo que ya Dios hizo. Amén. Así que hoy aprenderemos la necesidad de hacer cambios en nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos? Y aprenderemos de un personaje que pienso que es conocido por muchas personas, quizás no por todas, pero sí por la mayoría, el apóstol Pedro. ¿Ha escuchado hablar del apóstol Pedro? Quisiera narrarles para introducir el primer punto, y es que el apóstol Pedro era de profesión pescador. ¿Qué era? Pescador. Un día, dice la escritura, estaba Jesús predicando a la orilla del mar. Era tantas las personas que querían escuchar la voz de Dios como en esta noche. Había tanta ansiedad por escuchar la voz de Dios que dice que la gente empezó a apretarlo porque era tanta la multitud que quería escucharlo, que tenía necesidad de escuchar qué tenía Dios para sus vidas. Que vino Jesús y tomó una decisión: bueno, si aquí sigo, voy a morir antes de ir a la cruz. Entonces dice que habían 2 barcas a la orilla del mar, y Jesús se acercó, y uno de esas barcas dice que estaban lavando sus redes. Jesús se acerca, le dice a uno de ellos, llamado Simón, le dice: préstame tu barca. Y se subió en la barca y aló su barca un poco adentro y empezó a enseñar desde la barca. Después de haber enseñado, después de haber predicado, le dice a Pedro, dice: boga mar adentro. Y le dice: vamos para que tire las redes. Lo parafraseo de esta manera. Pedro se recuerda el día triste que había tenido, ¿sí? El día terrible, el peor día que había tenido Pedro como pescador. Y dice la escritura que entonces Pedro jala un poco la barca hacia adentro, y Jesús, que era un carpintero, ¿qué era Jesús? ¿Y qué era Pedro? ¿Qué era Jesús? ¿Y qué era Pedro? ¿Qué relación hay entre un carpintero y un pescador en la profesión? Pedro le dice: toda la noche hemos tirado las redes y no hemos atrapado nada, no hemos pescado nada. Pero le dice Pedro: pero en tu nombre, diga conmigo, en tu nombre echaré las redes. Pedro obedece, lanza las redes, y dice que cuando él recoge las redes era tanta la cantidad de peces que no podían subir las redes. Tuvieron que llamar a la otra barca que estaba en la orilla, a sus amigos, y decirles: vengan porque se nos rompen las redes. Es tanta la cantidad. ¿Qué relación tiene el carpintero con el pescador? Aparentemente ninguna, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que en ese momento los amigos llegaron, subieron las redes juntos y se llenaron las 2 barcas de peces. ¿Sí? ¿Está conmigo? Al ver Pedro el milagro, cayó de rodillas. ¿Qué hizo? Cayó de rodillas y le dijo al Señor: Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Y dice que un gran temor vino a su corazón. Así que, ya sabiendo esta parte, por lo menos enterándose usted de lo que había sucedido, sabe, nosotros debemos de aceptar el cambio espiritual que Dios nos da. Tenemos nosotros, a través de estos tiempos de cambio, de saber que hay momentos especiales de nuestra vida, como cuando usted va manejando en el Surquí, que el carro se le agota y dice: tengo que hacer un cambio, ¿sí?
aquellos choferes madereros, hombres que manejan de madrugada, de noche, a toda hora. Hay momentos difíciles. ¿Alguno ha vivido un momento difícil? No rajen. Todos vivimos momentos difíciles. Y en los momentos difíciles, en las cuestas más empinadas, es donde hay que hacer un cambio. Así que número 1, acepta el cambio espiritual de Dios en tu vida. Eso es lo que sucede con Pedro. En el verso 8, Lucas 5:8, dice la palabra: al ver esto, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Lo primero es que tiene que haber un reconocimiento de nuestro corazón, cuál es nuestra condición delante de la santidad de Dios. ¿Estamos acá? Tengo que saber yo hoy cómo está mi vida delante de Dios. Eso es lo primero. ¿Qué tiene que ver esto con los cambios del mundo? Que nunca vas a entender cuál es el propósito de tu vida hasta que vengas a tu Creador. ¿Sí? Nunca vas a entender por qué Dios te hizo nacer en esta época, por qué Dios te puso en este tiempo, por qué Dios te dio hijos en este tiempo, por qué estás en esta iglesia al día de hoy, hasta que llegues a donde aquel que inventó todo, que es Dios. Así que Pedro reconoce quién es Él y quién es Jesús. Ahora no habla de Jesús como Jesús, apártate de mí, Jesús. Le dijo: apártate de mí. ¿Cómo? Señor. Diga conmigo: Señor. ¿Sabe qué también hace Pedro? Aceptó el llamado. En el versículo 10, después de que dice la palabra que Pedro se arrodilló, dice que había un gran temor en su corazón. Jesús le dice: no temas, desde ahora serás un pescador de hombres, Simón. Número 1, acepta su condición. Número 2, acepta el llamado que Dios tiene. Y por eso Dios nos tiene en este lugar, en esta noche. Porque hay algo que Dios tiene que decirnos. Hay algo en tu momento difícil que Dios quiere susurrarte al oído. Hay algo que Dios tiene que ver contigo. ¿Qué relación tiene un carpintero contigo? Quiero decirte, Él te conoce antes de la fundación del mundo, ya te había planeado. ¿Qué relación tenía Jesús con Pedro? Era que ya Dios lo había diseñado desde antes de la fundación del mundo para que fuera un hombre grande en su presencia, que llevara el evangelio a miles y a miles de judíos. Amén. ¿Sabe qué hizo Pedro? Dice en el versículo 11 que Pedro lo dejó todo. Él reconoce quién es Él. Reconoce quién es Jesús. Acepta el llamado de Jesús. Y ahora dice: todo lo que he vivido y todo lo que sé, lo dejo atrás y prefiero seguir a Jesús. Amén. Vea lo que dice la Escritura. Así que llegaron las barcas a tierra, dejándolo. ¿Qué dejó? Siguieron a Jesús. Imagínense, toda la noche, como decimos el buen tico, pulseándola para pescar, para agarrar algo. En el momento que pescó lo que nunca en la vida había pescado, dice: no, esta pesca, este milagro es sorprendente. ¿Sí? De hecho, la definición de milagro es algo sobrenatural, algo que no puede ser explicado por la ciencia. Eso es el significado de la palabra milagro. Sucedió el milagro de la pesca milagrosa. Y dice Pedro: no, yo no me quedo con la pesca, yo me quedo con aquel que hizo el milagro. Amén. Amén. Hay muchas personas que de pronto empezaron bien en el camino porque sucedió algo en sus vidas, se encontraron con Jesús,
pero en el momento del milagro se desviaron tras el milagro. Pero la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. ¿Sabe? Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere bendecirte. Y si tú en esta noche has esperado que Dios traiga una palabra para ti, para que cambie tu situación, Dios lo que te dice es: no voy a hacer un milagro hasta que cambies tu actitud. Amén. No voy a hacer algo hasta que tú hagas tu parte. ¿Sí? Él es un caballero. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Pedro perfectamente pudo decirle al Señor, como le hemos dicho muchos: no, ahí está la otra. Ya yo estoy cansado, ya yo apagué, ya yo me retiré, ya yo voy a descansar. Y la historia fuera hoy otra, no solamente para Pedro, no solamente en la historia de la iglesia, sino también para millones y millones de personas. La obediencia de uno, el cambio de uno, transforma a millares de personas. Amén. ¿Recuerdan ustedes de pronto la historia del carcelero que estaba cuidando a Pablo? Cuando dice la escritura que sucedió un terremoto y dice que las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron, y llegó Pablo y le dijo: no te hagas daño, porque él se iba a suicidar. Él dice: no te hagas daño, nadie se ha escapado. Y entonces aquel carcelero dice: bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pablo le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. He descubierto en los últimos tiempos que lo único que necesita mi familia, lo que necesita esta sociedad, es uno, reconocer quién es Él y reconocer quién es Dios. Porque cuando Dios llega a alguien, cuando Dios llega a un lugar, cuando Dios llega a una familia, todo es transformado para bien. Amén. Número 2. Cambia tu mente para servir a otros. Cambia tu mente para servir a otros. No tengo el valor para decir que soy pescador, pero sí tengo muchos familiares que son pescadores de profesión. Tienen barcos y tienen lanchas y se dedican a eso, dedican su vida a eso. Analizando esto y tratando de comprender un poco el contexto de la vida de Pedro, ¿sabe? La vida de un pescador artesanal es una vida solitaria, es una vida apartada de la sociedad. Se pasa mucho tiempo con hambre, se pasa mucho tiempo al sol, se pasan muchas necesidades. Muchas veces van a salir y tienen que sacar créditos para comprar su combustible, ir a mar adentro, y muchas veces llegan y ni tan siquiera los peces que han tomado les alcanzan para pagarle combustible. Así que la vida de un pescador es algo dura. Tiempos de frío terribles. ¿Ha estado usted en el mar en la noche? Tiempos de pronto de tribulaciones, tiempos de donde hay tormentas. La vida de Pedro era una vida, podríamos decirle una palabra, un poco antisocial. Porque como es limitada, no hay tiempo para salir, pasear, vacacionar, etcétera. Sino que es una vida dedicada a la labor, al trabajo, a la familia y al negocio. Nada más, no hay tiempo de otra cosa. Pero la vida de Pedro, cuando él reconoce quién es Jesús, es transformada su mente. Es transformado su corazón. Y tiempo después, en el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 17, dice la palabra del Señor
que por tercera vez Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro dice que le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado si lo amaba. Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. De la vida de Pedro, de ser un pescador de peces, valga la redundancia, Jesús lo llama a ser un pescador de hombres. ¿Sí? Ahora, la vida solitaria de Pedro cambió rotundamente. Y al cambiar sus convicciones y al cambiar su fe, también cambió su mentalidad. Ahora se da cuenta por medio de Jesús que integrado ya en el reino de Dios, en la familia de la fe, tiene un compromiso a cuidar a las personas que están a su alrededor. ¿Sí? Hoy, así como le dimos un fuerte aplauso a las personas que nos visitaban, también quiero que le demos un fuerte aplauso a las personas que trabajan por nosotros para que cada día haya una conferencia especial en este lugar. ¿Qué tal si les damos un fuerte aplauso? Porque son aquellas personas las cuales Jesucristo ha cambiado, ha renovado, pero que han cambiado su manera de pensar en cuanto a la familia de la fe, que han roto con la indiferencia, han roto con la apatía, han roto con ese espiritillo de llanero solitario, gente que de pronto vive solo para sí mismo y empieza a vivir para alguien más. ¿Estamos acá? ¿Sí? Y en esta noche, en este lugar, hay muchísimas personas, las cuales me siento orgulloso de que me llamen sus amigos. ¿Por qué? Porque la vida de Pedro consistió ya no en sí mismo, ya no solamente en su familia, sino en pensar en miles y miles y miles de personas. En el libro de Hechos dice que en la primera predicación, no como Henry, en la primera predicación del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la escritura que se convirtieron 3,000 personas. ¿Sí? Y en la segunda predicación, porque el hombre fue, pidió oración, dice, después de que lo garrotearon, después de que le dijeron no puede hablar de ese Jesús. Pero le dice: ¿ustedes creen que yo le voy a obedecer a los hombres antes que a Dios? De ninguna manera. Fue y predicó y se convirtieron 5,000 personas. ¿Cuántos? Ahora 3 y 8, 3 y 5. Es que estas calculadoras modernas ya van adelante. 8,000 personas. ¿Ustedes crean que alguien que viva individualmente, alguien que viva apáticamente, alguien que viva solo, le va a importar la salvación de 8,000 personas? ¿Verdad que no? Y en esta noche Dios anhela que tú hagas cambios, no solamente que lo reconozcas, porque ya hay muchos acá en esta noche que ya Dios ha transformado sus vidas. ¿Le levantan la mano para verlos? Hay personas que han entregado su corazón a Cristo, ¿sí? Pero que necesitan dar un paso más y decirle, como decía la canción, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Mi vida entera está dispuesta. Mi vida entera. Dice la palabra, Pedro lo dejó todo. ¿Y qué hizo? Se fue tras el llamado de Jesús. Hoy en día hay una cultura que la antigua pandemia nos dejó bien marcados, y es: apártese de los demás. ¿Sí? Ya la gente no lo visita a uno, ¿usted ha visto? Es más, cuando uno va a visitar a alguien, lo ven así como... ¿Sí? Aún en la misma familia, ¿a cuánto les ha pasado?
Cuando usted visita a alguien, de pronto, primero como que quisieran escanearlo para ver si trae algún virus o algo raro, ¿verdad? Porque el mundo ha cambiado, pero usted y yo no podemos quedarnos queditos. Tenemos que transformar nuestra mente y aprovechar estos tiempos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y número 3. El tercer cambio que yo encuentro, hay muchos. Usted podría decir, bueno, tiene que cambiar su lenguaje, su manera de vestir. El tercer cambio que yo puedo encontrar a través del testimonio de Pedro, de la biografía de Pedro, es la siguiente. Acepta que la misión de Dios cambiará tu vida. ¿Sí? Repito, aceptar que la misión de Dios cambiará tu vida. ¿Sí? Mire si cambió la vida de Pedro, que llevó a Jesús a donde la suegra para que la sanara. Imagínese. ¿Ah? Solo alguien renovado. Un corazón muy sensible. Definitivamente los tiempos de sol, de lluvia ya habían pasado, los tiempos de sequía y de soledad. Y ya Pedro había estado dispuesto hasta perdonar. Qué lindo. Aceptar que la misión de Dios cambiará tu vida. Pedro acepta el llamado de Dios. Dice la escritura en Lucas 5:11. Así que cuando llevaron la barca a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Sí? Y aquí quiero puntualizar en algo que de pronto, no sé, y pido perdón si de pronto es que lo hemos modelado mal. Pido perdón si de pronto es que hemos bajado la calidad. Pero para la sociedad de hoy en día cualquier cosa es más relevante que la misión de Cristo. Un partido de fútbol, un juego electrónico, un paseo, una novia, etcétera, etcétera. Cualquier cosa la hemos puesto antes que la misión de Cristo. ¿Seguimos acá? Para aquellos que ya han aceptado a Cristo, para aquellos que reconocieron su situación y cambiaron y tuvieron un nuevo nacimiento y luego se incorporaron al servicio de otros y de la familia de la fe, esto no termina ahí. Diga conmigo, esto no termina ahí. Pues dice la palabra de Dios que el que empezó tan buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Pero no es perfeccionada hasta que usted adopta la misión que Cristo tiene para tu vida. Porque en la misión que Cristo tiene para tu vida viene la transformación de todas las cosas. ¿Sí? Me pasa mucho, a mí no me gusta, no soy así como muy fanático de ver películas. En veces estoy viendo una película y de pronto le dan ganas a uno de ir a picar algo, y ya uno pierde la línea de la película. Al final termina viendo la película, pero no hay ningún interés. ¿Sabe? En esta sociedad hay personas que de pronto un día vieron los milagros de Dios, un día conocieron a Jesús, pero no se dieron la oportunidad de ser instrumentos o herramientas en las manos de Dios. Ahora, hay personas que han sido utilizadas por Dios para servir a otros, pero no llegaron al punto de ver la gloria de Dios. Porque Pedro, de ver los milagros de Jesús, Pedro, de caminar con Jesús, de ver a Jesús orando, de aprender, él no se quedó con eso. Él dijo, y él tomó aquella palabra que dijo Jesús: mayores cosas de las que yo hago, vosotros haréis.
En esta noche quiero decirle a algunas personas en este lugar que Dios está esperando que tú hagas un cambio de misión en tu vida, porque mayores cosas vendrán para ti. Mayores bendiciones vendrán para ti. Las cosas que no has pensado, las que no has soñado, las que no te has imaginado, son las que Dios ha preparado para tu vida. Amén. Pero necesitas dar ese cambio. Necesitas decirle como Samuel: heme aquí, Señor, heme aquí. Y dice la escritura que cuando Samuel entendió que esa era la voz de Dios, después de ese día nunca más dejó caer una palabra de parte de Dios. Hoy Dios espera de ti que cada cosa que Él espera hacer en tu vida, tú las pongas por obra de aquí en adelante. Pero esto no es para cobardes, esto no es para endebles, esto es para personas que tienen definido que quieren seguir a Cristo con todo su corazón. Pedro estuvo dispuesto aún a ir a morir en una cruz como su maestro, porque entendió que nada en este mundo, ¿me escuchó? Nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo es más importante que el propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Ayer compartía con uno de mis jefes y él me decía: probablemente este fin de semana vaya a bailar. No, pues yo no hago nada malo. Dice: yo voy a ir a bailar con mi esposa. Nos echamos unas birrillas. Dice, y es que dice la gente que nosotros bailamos bonito, ¿verdad? Mi hija es profesora de baile y entonces nos enseña pasillos y nosotros salimos a la pista y la pasamos bonito. Y le digo: ¿usted qué? ¿Se emborracha? Ay, hay veces que sí, hay veces que la doña tiene que llevarme. Me dice: ¿y usted qué? ¿Nos echa una birrilla de vez en cuando? ¿Usted qué? Dice: ¿qué piensa? Dice: ¿será que una bailadilla hará malo? Y le digo yo: mi hermanito, usted me ve así blanco y desnutrido. Ustedes me ven así, usted me ve así, pero allá yo vine de allá. Esta parte es muy importante para mí, porque yo te puedo hablar de muchas cosas, pero lo que más ha transformado mi vida es lo que Dios ha hecho en mí. Yo le decía a él: ya yo vine de allá. Le digo: usted todavía, me dice, ¿usted en algún momento se sintió adicto a algo? Dice: yo pienso que yo soy medio alcoholiquillo. Dice: pero usted no se ve tan malo. Dice. Y le digo yo: si usted supiera que solo por la ayuda de Dios hoy yo estoy aquí, que solo por la misericordia de Dios es que yo estoy en pie. Digo: porque yo no probé solamente el alcohol. Quiero decirle que un cigarrillo no es nada, el alcohol no es nada. Y solamente para no hacerle la historia larga, yo le decía a él me decía: lo único que yo creo que por lo que no entraría al cielo es que en algún momento me dio el asunto por andar con muchas mujeres y gasté plata, dice. Y le digo: sé de qué me habla. Le digo: pero también quisiera que usted sepa que eso, ni eso que usted ha probado, produce tanto placer. Le digo: el estar drogado con un pedacito, con una piedrita de crack, eso es más placentero que tener 100 relaciones sexuales. Usted no sabe lo que es placer. Pero hay un mayor placer, es poder experimentar el amor de Dios. El mayor placer que alguien puede experimentar. Lo más fuerte, la dosis más fuerte que yo pude probar es la misericordia de Cristo. Por eso cuando Dios me llama y me invita, yo entiendo que no hay nada mejor que estar en su presencia. Y que nada, absolutamente nada,
de lo que Dios me ha invitado ha sido para mi mal. Porque aún todas las estupideces que hice anteriormente, Dios las cambió para bien. Hoy puedo decir, soy un bendecido por Dios. Hoy yo puedo decir, que soy salvo por la misericordia de Jesucristo. Hoy yo puedo decir que tengo un Dios que todo lo puede y que cuando llego a mi límite, Dios puede hacer lo que para mí es imposible. Pero en este tiempo de cambio, en este tiempo de transición, en esta nueva temporada, usted necesita abrir su corazón a Él y decirle, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Ahora, no importa si has sido la persona más perversa, no importa si has creído que eres el más santo, separado de Dios, nada podemos hacer. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Eso yo lo entendí hace tiempo. Ahora mi convicción es poder decirle a otros que Jesucristo te ama. Jesucristo tiene el poder para transformarte. No hay nada perdido si está Dios sentado en su trono. Las personas pierden los matrimonios, las personas pierden los hijos. ¿Sabe por qué? No porque Dios no pueda ayudarlos, sino porque no están dispuestos a cambiar. Puedes destruir 100 matrimonios que tu vida cada día será peor. Pero cuando alguien reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, todo su entorno es transformado por la gracia divina de Dios. Amén. Yo quiero decirte, tengas un día o tengas 50 años de asistir a una iglesia, de ser parte de una congregación, quiero decirte, Dios espera que des ese cambio hoy en tu vida. Dios tiene algo más para ti. 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 ¿Qué es lo mejor que has experimentado? Bueno, el apóstol Pedro no le bastó con ver los milagros. Él fue parte de los milagros. ¿Sí? Y dice la escritura, termino con esto. Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice que los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudio, que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron ¿cómo? Asombrados. Reconocieron que, ¿alguien lo puede decir? ¿Reconocieron qué? ¿Puede decirlo fuerte? ¿Reconocieron qué? Ay, es que cuando alguien ha estado con Jesús, su condición pasa de muerte a vida. Su condición pasa de ser un simple mortal a ser una persona que vive en el Espíritu. Es más, dice la escritura que somos trasladados. Dice la palabra que en este momento aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo espiritualmente está en este nivel, sentado a la derecha de Cristo, en lugares celestiales. Es otro nivel, es otra dimensión. Yo no sé qué es lo mejor que usted ha experimentado. Yo quiero decirle lo que yo he experimentado. Se llama el poder de Cristo. Solo Él ha podido transformar mis hijos, solo Él ha podido transformar mi familia, solo Él ha podido transformar a miles de personas. Yo he podido ver la gloria de Dios a través de estos años. Quiero decirte, y eso no es nada, porque mayores cosas están por venir. Los mejores tiempos están por venir. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos anhelan en esta noche tomar decisiones? ¿Cuántos quieren tomar cambios? Amén. Hagamos algo. Ahí donde usted está, incline su cabeza. Y hagamos la oración de Pedro. ¿Sí? Sé que hay amigos en esta noche que están en este lugar y que el Espíritu Santo les ha hablado y que necesitan hacer la oración de Pedro. Decirle, Señor Jesús. ¿Pueden orar conmigo todos? Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios y que solo en ti hay salvación. También reconozco que soy pecador y que mi vida ha estado alejada de tus propósitos.
Pero hoy tomo la decisión de invitarte a que te subas en mi barca, que hagas milagros en mi vida. Yo necesito milagros en mí y en las personas que tengo alrededor. Por eso hoy declaro con mi boca que Jesucristo es mi Señor, que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que por su sacrificio puedo ir al Padre confiadamente. Amén. Ahora, aquellas personas que de pronto están en una condición de inestabilidad, que de pronto hasta han pensado en desistir, aquellas personas que de pronto están pensando en dejar un ministerio, dejar la iglesia, dile: Señor, dame la fuerza. Señor, te necesito. Estoy en una situación como cuando Pedro estuvo en medio mar y que había la tempestad. No sé qué hacer. Lo único que sé es que tú estás en mi corazón y necesito que tú hagas el milagro en mi vida y me des la salida. Tómame, Señor. Me pongo a tu disposición. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida, aunque me duela.